Cuando al otro día me levanto y ese celular suene y suene y suene. Y yo no, pues voy a ver qué hay en Twitter. Cuando le doy me gusta, le di así en ese chulito donde llegan las notificaciones y Ujú. eso había un debate en Twitter. Eso yo era tendencia desde el día anterior. Que no, que esa periodista y que por allá los otros me decían que es que esa, como vestía, que eso era horrible, que ese mamarracho y por allá los que me defendían. Eso fue un debate horrible. O sea, Ok. yo era el tema de Twitter. Ujú. Y yo, hijo de pucha, me van a echar de caracol. En ese tiempo es muy curioso. Nosotros no teníamos, nunca tuvimos un televisor, nunca, nosotros Ujú. nunca. Es más, vinimos a tener televisor, pues ya cuando nosotros llegamos a la universidad, nos graduamos, que logramos conseguir uno, pero nos tocó una infancia difícil. Entonces íbamos donde un abuelito que era el que tenía televisor y ya nos sentábamos con él todo el día a ver novelas, o a mí siempre me gustó pues mucho la televisión. Entonces eso era lo que hacíamos mucho. Nos íbamos donde mi abuelo a reunirnos y mira qué curiosidad. Y yo trabajo, ¿cierto? Ahora en televisión, Nos claro. tocó nada juguetes, nos tocó a los hermanitos, nosotros nunca teníamos juguetes. Era una señora que traía regalos que daban en Medellín y esos regalos nos tocaban a nosotros. O sea, eso sí fue muy complejo. ¿Qué es lo que pasa, Diego? Mucha gente, pues ya cuando lo ve a uno en este momento y lo que pasó, dice que uno quiere romantizar la pobreza, que generar, no, no, la historia es compleja detrás de eso y no que obviamente ya uno cuente, la gente a veces, como está tan acostumbrada que el que llegue a cierto mérito o fue por rosca, ¿sí me entendés? Claro. O era que sí tenía los recursos, no, no, en este caso, Diego, todo fue difícil. Entrar a la escuela, entrar al colegio, para poder tener los pasajes y luego mucho peor para poder ir a la universidad, que eso sí fue mucho más complejo. Porque había Yo una cuando, escasez de dinero, ¿cierto? O por la sí, lejanía y por toda, digamos, por todo y el porque mi papá contexto. se enfermó, porque mi papá tuvo cáncer también. Entonces, para acabar de gustar, fue en esa época que él estaba enfermo, que tenía cáncer, que nosotros estábamos ahí en la escuela. Mi papá siempre ha sido comerciante, Diego, de diferentes cosas, Ujú. ya sea de electrodomésticos o porque vendía mascotas, luego trabajaba como chivero en un carrito, siempre esos fueron los trabajos de él. Mi mamá sí ama de casa, pero papá fue el que nos sacó pues adelante. Me toca en una etapa muy compleja porque sabe que los niños muy crueles, entonces que uno no tenía uniformes nuevos para ir a estudiar, no tenía como todos esos elementos, entonces eso hizo que le hicieran pues matoneo a uno pues en la etapa de la Mm. vida, que eso lo superó, pero cuando uno está chiquito eso lo marca mucho, ¿cierto? Claro. Entonces nos tocaba muy complejo en ese sentido, ¿cierto? Bueno, eh, entro yo a la escuela, Diego, yo no puedo llegar a decir que yo fui buena estudiante así en principio, en preescolar y primero, nada, yo casi que no aprendo a leer. O sea, yo casi no aprendo ¿En a leer, serio? mis otras dos hermanitas sí muy inteligentes, pero yo casi que no aprendí a leer. Me marcó mucho Diego porque mi hermanita, la que era de la mitad, cuando yo llegué a quinto, digamos que yo pasaba los años, no perdí nunca un año, pero no era muy buena estudiante. Llega y me dice una profesora, ay, usted va a perder el año como su hermanita, son igual de brutos todos. Así fue en ese tiempo. Mm. Y entonces a mí eso, Diego, me marcó a tal punto que yo empecé, no, yo no voy a ser bruta. O sea, ella me metió eso en la cabeza. Y llegué yo, Diego, que ya me obsesioné, fue estudiando. Y empecé en una obsesión que yo, o sea, yo me llegué a enfermar de estudiar. O sea, yo me volví obsesiva por eso. Y yo era estudiando y leyendo libros corridos, así estuviera en vacaciones, lea, 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 estudie. Entonces cogía libros y me los aprendía de memoria todos. Entonces empecé a desarrollar la cualidad que todavía la tengo, que soy capaz de aprender un libro entero de lo que sea. Pese a que fue muy buen estudiante, pues no me dieron beca Ah, y ok. me dieron un montón de trofeos y yo me anoté una cosa que era como unas becas de la alcaldía Ajá. y por ese promedio pasé y ahí sí, entré a estudiar periodismo a la Universidad Católica Luis Amigo. No, ahí sí, Diego, me di cuenta que eso es lo que me gustaba, viendo Ujú. periodistas en televisión, viendo cómo hacían el trabajo, y yo dije, ah, no, esto sí es lo que me gusta. Pero en ese tiempo sí era como llegar usted a dejar el campo, usted en Montañero, ahí se donde esa gente, obviamente usted con una sola muda de ropa, allá todo el mundo cambiando de ropa todos los días, esas niñas por ahí todas arregladas, uno salía de aquí madrugada que papá lo sacara a la buceta, o sea, eso era una cosa diferente, Ujú. diferente. Y los compañeros crueles, que ya las cosas hayan cambiado, pero crueles. Ahí me tocó, yo estuve a punto de salirme de la carrera en segundo semestre. No aguantaba el matoneo de los compañeros.
Por Sentías montañera, eso. por la ropa, porque no tenía plata, que porque yo no podía hacer así, que no iba a llegar a ningún lado, eso me Ah, lo decían todos los días, la forma de hablar, eso se burlaban de mí, nadie se quería juntar conmigo, pero claro, cuando ya empezaban a ver mis capacidades, que yo empecé a descubrir en la universidad, mira, yo sé escribir, mira, no, pero me va como bien en esto, pero yo lo empecé a descubrir en el camino, obviamente lo fui puliendo. Entonces ya obviamente pues uno se hace uno, dos o tres amigos, pero siempre en la universidad durante esa etapa durísimo y mucho más duro cuando llegan las prácticas, cuando vas a tener tu primer empleo. Pues yo iba a renunciar en el segundo semestre, me vine aquí llorando, papá, no quiero volver por allá me están haciendo mucho bullying. Y entonces yo dije, no, pero yo soy la esperanza de esta gente, yo tengo que aguantar y volví a estudiar. Volví a estudiar, Diego, empecé pues, yo siempre muy buena estudiante, y yo quería hacer mis prácticas como reportera de noticias. En una como, clase, Diego, de producción de televisión. Ay, ujú, porque veía mucho a César Chaparro Pinzón, a esos periodistas, y en una sí, clase de periodismo de televisión. Curiosamente, nada más una compañera me preguntaba en estos días que si yo por qué sabía manejar cámara. Y yo ajá. le estaba explicando que yo sabía manejar cámara porque cuando teníamos las prácticas de esa clase de televisión, a mí nunca me dejaban hacer la función de reportera. Yo siempre era la que manejaba la cámara y otra compañera era la que hacía reportera. Yo nunca fui la reportera, pero yo quería ser la reportera, ¿cierto? Claro, Que no, que es que la presentación, que es que no sé qué, que tenía que ser otra persona. Entonces yo siempre fui la de la cámara, entonces sé manejar cámara. Y eso me ha servido mucho hoy en día para tener dimensión de la imagen cuando uno cuenta crónicas o las claro, noticias. La primera experiencia, bueno, era 13, que fue mi primera práctica. Ahí me pude parar al lado de una cámara. El sí. primer día me mandaron a hacer 3 notas, no sabía ni cómo escribía eso. Es que uno en la universidad no le explica cómo escribir una nota de televisión. O sea, uno sí sabe escribir, pero usted hasta le da pena ponerle a un funcionario la pregunta, o sea, donde le hagan una contrapregunta y lo corcharon. O sea, Ujú. lo corcha de funcionario, obviamente uno tan novato. Y entonces, Diego, me paró en la cámara y yo sentí una emoción tan berraca. O sea, y ese día que yo me vi por televisión cuando llegué a la casa y yo, no, papá, estoy, o sea, yo era en una alegría, Andrés, es que Andrés Diego, que yo no les sé escribir, pero sí una felicidad, y claro, re mala, ahí gagueando, es que lo peor es que salí gagueando, pero yo me sentí contenta. Entonces yo dije, no, esto es lo que me gusta. Los camarógrafos de esa primera práctica, los editores, vea compañera, cuando haga las notas, por aquí pasó un periodista muy bueno que se llamaba Freddy, no me acuerdo el apellido, Ujú. y ese periodista era muy diferente a los otros periodistas, y yo le decía, pero ¿qué hacía? ¿Qué hacía ese periodista? Y me dijo, no, por ejemplo, lo mandaban a hacer una nota de que la gente no respetaba los semáforos y las señales de tránsito, y él, por ejemplo, se encontraba la imagen de un perrito que cuando el semáforo se ponía en rojo, el perrito respetaba la señal de tránsito mientras que la otra gente pasaba. Y con eso hacía una metáfora o algo así. Y yo sí, mostrame una nota de ese periodista. La cosa fue que nunca me pudieron mostrar la nota del periodista, pero sí me hablaban mucho del periodista. Ujú. Y yo, entonces yo me decía mucho, Erika, que no sé qué, y a mí se me metió en la cabeza, no, yo tengo que hacer las cosas diferentes. ¿Por qué, Diego? Porque yo sí veía noticieros, pero esas noticias me aburrían. Esa noticia no la entendía un señor campesino que no tiene estudio. Esa noticia no la entiende un viejito que nunca pasó por una universidad. Uno tiene que hacer noticias para todo el mundo. O sea, eso es lo que yo quería, noticias que se queden en la gente, que la gente entienda sin importar el estrato, o sea, que eso sea para todos, porque usted le habla con un tecnicismo a un viejito del campo, lo dejó en las mismas. Ujú. Como yo tuve Claro, la oportunidad de pasar en el traslado, yo sé que entiende la gente. O sea, sé cómo la gente del campo o la gente de bajos recursos o la gente de las comunas quisieran que les transmitieran una noticia y cómo la entenderían. Entonces, traslado todo ese lenguaje técnico hacia la gente, para que la gente lo entienda con sus palabras del común, con lo que hablan allá entre las tiendas, cuando se reúnen a chismosear, como decimos, y ujú. cojo esas palabras y las vuelvo ya pues las traduzco al noticiero, obviamente siendo muy prudente. Escucho todo lo que la gente dice tras bambalinas, cuando están conversando los amigos míos. Ay, Erika, no veníamos en ese bus, estaba más lleno de gente, no cabía un arroz parado. Bueno, esa frase me sirve para un vivo o para una nota que tenga que ver con aglomeraciones. Ya. Ay, Erika, no, es que como unos perritos todos flacos parados en las ganas de vivir. Cuando vaya a hablar de nutrición, esa frase me sirve. Entonces, escucho lo que dice la gente,
lo que la ¿Las gente se anotas? avergüenza de decir ¿Las delante de una anotas cámara. en algún, tienes alguna agenda donde anotes esas frases o No, te me acuerdo de ella. te las quedas grabadas? Pero sí le escucho a la gente todo lo que dice. A los viejitos cuando voy en el bus, en la calle, a los amigos, cuando nos reunimos, lo que leo, cosas que a mí me den risa también. Pues no risa, que me parezcan bellas, llamativas, bien esto me Ujú. puede funcionar. Pasa tanto tiempo que cierren puertas, que le cierren puertas a uno, Diego, y se me da la oportunidad en Caracol. A veces porque la gente uno no cuenta con detalle las cosas, pero es llegar, bueno, entonces en mi trabajo en Teleantioquia tuve un jefe que ese sí me odiaba, que yo era muy bruta, que yo no tenía neuronas, que yo no servía para esto, que me tenía que replantear de oficio, o sea, esas fueron sus últimas palabras antes de entrar yo a Caracol. Ujú. Él me deja sin empleo un año. Y yo ese año me eché a morir y yo, hijo de madre, no voy a conseguir empleo, ¿será que es que yo sí soy muy mala? Esto no me va a funcionar, es que nadie me quiere dar empleo, yo con este ritmo, claro, mis notas se veían diferentes de una. ¿Y cómo te parece, Diego, que en Caracol sacaron un programa que se llamaba Extra, que era con Manuel Teodoro, que era Sí. haciendo crónicas, pero paranormales? Ujú. Y me llamaron, yo fui la quinta opción porque realmente llamaron a otras peladitas primero y no funcionaron. Y entro y claro, no, es que como habla, es que es como muy paisa. Entonces yo recuerdo que en principio sí había como ese miedo, pero no voy a decir, o sea, sí estuvo ese temor. Cuando entonces ya llegó a hacer yo las crónicas, empezaron a ver que yo sabía hacer mucho crónicas, o sea, que sí las sabía escribir todo eso, pero ese programa ya apenas 3 meses de grabación, todavía no había salido al aire. Ya. ¿Qué pasa, Diego? Llega el COVID-19. Ujú. 3 meses trabajando tras bambalinas, ya casi que se estrenaba ese programa. Y también estamos a 2 semanas de que se estrenara el programa y nos vincularan a Caracol. Mm. Entonces resulta, no, esta gente ya no puede viajar, el COVID eso era un temor para la gente, mejor dicho, cualquier gripita, eso ya te mandaban para la casa y te confinaban 20 días. No, no los podemos echar todavía. Y mi compañero de noticiero, Andrés Noreña, que es uno de los periodistas más antiguos, se enferma. Pues no tenía realmente COVID, pero había sospechas. Y la gerente dijo, pongan a Erika en noticiero, pónganla a que lo reemplace. Pues Diego, yo dije, yo no le voy a decir a esta gente que nunca he hecho un directo en mi vida, porque Telantica no me dejaban. Yo no les Claro. voy a decir esos antecedentes míos. O sea, yo no les voy a decir que había salido y que la gente no cree en mí. Ellos no sabían la forma particular que yo tenía de hacer las noticias, pero yo sí era consciente que eso era diferente. Ujú. Cuando Diego, claro, le dije a mi papá, cómprame 3 blazers, que mañana arranco el noticiero. Papá fue, me compró los blazers y llegué yo al otro día, Diego. Me ponen una nota y me ponen un vivo para acabar de ajustar. Había que darle paso a esa nota. Era la sección de las 7 de la noche, que es la más vista. Y en pandemia, que todo el mundo veía noticiero. Ujú. Yo hago mi nota, y entonces mi compañero con el que me tocó, mi camarógrafo Diego Gómez, llega y me dice, compañera, me tocó una nota del maltrato hacia la mujer en pandemia, que estaba aumentando el maltrato porque la gente estaba confinada. Entonces me dice el camarógrafo, Erika, mira, te hice esta imagen. Y era la imagen de un palomito pegándole a una paloma. Estaban así todos agarrados y yo estaba hablando de maltrato hacia la mujer. Y yo le dije, ay, compañero, yo voy a iniciar por ahí la nota. Entonces él se quedó mirándome. Es que sí, yo voy a empezar por ahí. Y yo escribí mi nota con mucho temor y le mandé eso a Bogotá que me revisaran eso. Cuando el jefe me devuelve la llamada, ay, mira, qué bacano, muy bacana tu idea, o sea, a él le gustó, Ujú. y me corrigió una cosita, pero le gustó. Ese jefe es Sí. Carlos Molina, fue mi primer jefe que me revisó a mí una nota en Caracol y él me devolvió esa nota. Cuando salgo yo en vivo, Diego, dando paso a esa nota. Y obviamente, como yo vivo en Santa Elena, yo tengo una hermanita en Aranjuez, la mayor vivía allá. Yo obviamente con esas madrugadas no me iba a subir todos los días para Santa Elena y me fui de mi hermana. Yo tenía Twitter, todas las redes sociales, pero yo no tenía ni seguidores, nadie me seguía, nadie me conocía. Me Ujú. fui de mi hermana y yo veía que me llegaban notificaciones todo el rato. Pero como no sabía manejar Twitter, yo lo tenía instalado y veía que llegaban y llegaban cosas. Cuando entonces el camarógrafo, el mismo de la imagen, me escribe, compañera, te volviste famosa. Y yo le dije, ¿cómo así, Diego? Y me dijo, sí. Y me mostró 3 notas que salieron. Periodista de Noticias Caracol es tendencia por particular forma a dar las noticias. Y por artículos así. Sí, Y yo, ay, mira, nada, a mí ni siquiera me importó Diego porque yo no hacía eso intencional. Y yo me claro. acosté a dormir para madrugar al otro día a hacer noticiero. Cuando al otro día me levanto y ese celular suene y suene y suene.
Y yo no, pues voy a ver qué hay en Twitter. Cuando le doy me gusta, le di así en ese chulito donde llegan las notificaciones y Ujú. eso había un debate en Twitter. Eso yo era tendencia desde el día anterior. Que no, que esa periodista y que por allá los otros me decían que no, que es que esa, como vestía, que eso era horrible, que ese mamarracho y por allá los que me defendían. Eso fue un debate horrible. O sea, Ok. yo era el tema de Twitter. Ujú. Y yo, hijo de pucha, me van a echar de caracol. Soy tendencia en Twitter y me están acabando unos y otros. Cuando llego yo a trabajar y nadie me dijo nada, nadie me dijo nada, Diego. Y Pero tú con esa vaina. eso fue un escándalo. O sea, yo comparo eso, Diego, quizás cuando cuenten las historias de las señoras que pintaban personas desnudas en ese tiempo antiguo, eso fue una cosa parecida. Eso fue Claro. un escándalo. Y entonces yo seguía haciendo mi noticiero y al otro día le tiré otra frase a eso. Y obviamente yo estaba contenta, ay, estoy saliendo en Caracol, yo estaba contenta, cuando nadie me decía nada de esos jefes de Bogotá. Cuando maté a Diego, que ya sí se pronuncia el primer jefe, y me felicitaron, que qué tan bacano lo que yo estaba haciendo, que eso era diferente, que no sé qué. Y ya como que yo ya Diego me llego donde mi hermana, me siento, leo esos mensajes, y llegaron periodistas muy reconocidos, Luis Carlos Vélez, de todos los medios, Diego. O sea, la cosa fue tan hijo de madre que hasta medios de la competencia, o sea, periodistas de la competencia, directores de la competencia, todo el mundo apoyando mi trabajo. Que es cada periodista, que qué bacano, que no les hagan cambiar el acento, que muestren la cultura. Y eso se mostró, fue una cosa así, y ya todo el mundo me quería a mí. Y eso yo salía a hacerlos directo a la calle, y como reina de belleza, la gente tómase fotos conmigo, háganme en barra, me veían, o sea, eso era una locura. El mismo camarógrafo me decía, esto aquí nunca ha pasado, Erika. Y yo le decía así, me digo, jamás, Erika, jamás lo que está pasando, y menos con una reportera. Si usted me pregunta, Erika, ¿usted quiere ser presentadora? Yo no quiero ser presentadora. Yo quiero ser una muy buena reportera, Diego, hacer buenas crónicas, buenas notas de orden público. O sea, yo en este momento me siento muy contenta porque logré como lo que yo más anhelaba, que era eso, ser una periodista que hubiera orden público, crónica. Ahora la idea es crecer dentro de eso, Claro. hacer cada vez mejor las notas. Claro, quizás pues que más adelante viéndole algunas cualidades lo dejen participar en informes especiales, en cosas con periodistas más grandes. Pero en este momento, Diego, tengo lo que yo deseaba, lo logré hace 3 meses.